A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa Palabras Peligrosas, un programa cultural y literario que resulta posible gracias al auspicio de la Universidad SECH, Sociedad de Escritores de Chile y Signo Editorial. Hemos estado haciendo un gran esfuerzo y este año lo vamos a hacer todavía más grande por ampliar nuestras fronteras. Tenemos en programa estar entrevistando a varios escritores de los alrededores, digamos, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, gente con quienes estamos ya en contacto y muestra mucho interés en hacer más intenso este diálogo en torno a la literatura y los procesos creativos. Eso les quiero anticipar, porque nos gustaría mucho que ustedes aumentaran su intercambio de ideas con nosotros, que nos nutran con sus opiniones. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les gustaría criticar a algún escritor o alabar a otro escritor? ¿Poner a uno arriba de un altar y a otro meterlo en un basurero? Son opiniones que ustedes tienen que dar. Sorry. Cuando empezó el encierro, Josefina decidió apagar la alarma de su celular y el sonido monótono del pitido que la arrastró a la ducha de lunes a viernes fue reemplazado con rapidez por una voz cansina, profunda y anacrónica que se le aparecía entre sueños. Llama a tu abuela. Por un segundo se siente casi igual de bien como los primeros 36 despertares a las 6 de la mañana de cada 6 de octubre, el día de su cumpleaños, en que sonaba con puntualidad esa voz que ya no existe salvo en su cabeza. La inundan unas ganas enormes de volver a acurrucarse en esa cama gigante y siempre tibia que olía tan rico. Una planicie alta con migas de pan tostado, libros, hojas de diarios y revistas y sobredosis de cojines y almohadas mullidas que ha tratado de replicar tantas veces en su catre de adulta con magro resultado. Josefina recuerda que cuando tenía 5 años ronroneaba como gato y jugaba a hacerlo hasta que se quedaba dormida profundamente, ahobillada en la parte baja de las sábanas, como si se hubiera devuelto a la tibieza placentaria. Llámala Misifus, susurra la voz del abuelo muerto, tal y como lo hizo tantas veces estando vivo en las tertulias al inicio de los almuerzos en el casino del club, donde con sus manitos pecosas untaba el pan con mantequilla y humedecía sus bigotes con jugo de tomate especiado. Le ha hablado a su abuelo de manera imaginaria este mes más que en los últimos 5 años. Monologa con ese interlocutor vacuo todas las noches desde el susto, antes de que el coronavirus la encerrara en su departamento de ejecutiva independiente en Vitacura, con apenas la compañía del hurón regordete que un ex odioso y medio emo usó como último recurso para no ser arrancado de su vida. Trajo el bicharraco con un rosetón lila amarrado flojamente al cogote y un papelito que decía escuetamente sorry. Si el poco avispado sujeto la hubiese conocido un poquito, sabría que ella es una mujer de gatos, no de hurones. Al principio trató de buscarle hogar, pero en el camino se terminó encariñando con el animalito, que dormía casi todo el día, disfrutaba quitándole calcetines y pañuelitos desechables para guardarlos meticulosamente detrás del sofá, y le hacía mucha gracia a sus abuelos. 5 meses después, cuando murió el viejo, el Zorri ya era definitivamente su mascota. Josefina suspira mientras hurga entre los cojines hasta encontrar el celular. Sabe que no conseguirá nada, que no habrá respuesta posible, y la impotencia se le acomoda entre el pecho y la garganta. El Zorri sale de su escondite y se le acurruca sobre el regazo. La mujer marca el teléfono del hogar y le pide a la enfermera que la ponga en altavoz. Nonita, soy la Misifus.
Estamos en cuarentena, viejita, y por eso no hemos podido ir a verte, pero todos te recordamos tanto. En cuanto pase todo esto, vamos a aparecer en patota por allá, te lo prometo. Al otro lado, una anciana prisionera de su cuerpo, producto de un accidente vascular, escondida tras la barrera de un lenguaje olvidado, acaricia el aire con los ojitos llorosos al escuchar la voz de la nieta que le manda besitos. Tenemos con nosotros en esta oportunidad a Eva Devia, nacida, digamos que a inicios de los años 80 en La Serena. Es periodista, máster en comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritora y poeta. Integra el colectivo de autores chilena Auch y la Sociedad de Derechos de las Letras Sabel. Tiene varios libros publicados. Cuando el ángel pasó, lista, cuando el ángel pase lista, así se llama, ¿no? Insolentes, tránsitos urbanos, filacteria, retazos y poemario capital. Ha obtenido premio en tercer lugar en el concurso internacional de poesía Mares del Sur, Australia, y otro premio más por ahí. Entonces, yo quisiera darle la más cálida bienvenida. Y antes de comenzar este diálogo, quiero contarles a ustedes que con ella tuvimos oportunidad de conversar presencialmente justo antes de que comenzara la pandemia y el encierro en el que ella acaba de aludir en su cuento, y por eso lo estoy recordando. Y eso ocurrió hace como 3 años atrás, más o menos, pues, quizás 4. Y ahora, hoy día, ayer, acabo de leer una noticia del Servicio Nacional de Salud de Chile que pasó media desapercibida por ahí, que dice que ayer, por primera vez, no hubo ningún muerto debido al COVID. Así que, en cierto sentido, se siente como el cierre de un ciclo. Estamos hablando de un ciclo aquí. Y dejo con la palabra ahora a Gabriela, que es periodista y poeta también. Principalmente poeta, muy poco periodista. Está con muchos deseos de... eh, tiene algo que decir en esta conversación. Bueno, Adelante. primero que todo, gracias Jorge. Bueno, primero que todo, agradecerte, Evia, tu tiempo por compartir con nosotros. Quisiera preguntarte cómo estás, en primer lugar, en qué te encuentras hoy desde el punto de vista literario, qué estás tramando y partamos por ahí. Estoy bien, estoy bien y muy interesada y con los ojos muy abiertos respecto de qué es lo que está sucediendo en el mundo y en el planeta y sobre todo en Chile. Ujú. Estoy fraguando el que ya es mi sexta guagua literaria. Ya le estoy dando forma y vida, está a puertas de que a un par de días más se va a la editorial para el criterio revisor de mi editora, Lilian Flores, porque va a salir con Ediciones del Gato. Es un texto híbrido que me tiene muy contenta porque vamos a combinar crónica, reflexiones, un poco ensayo y mucha, pero mucha poesía, porque tiene que ver con los últimos años y el cómo se ha ido reconfigurando el país y el interior de las personas también. Eh, no solo la pandemia, no solo el estallido, sino que hay eventos más pequeños y más cotidianos, como en el caso personal, la maternidad, que hizo renovar y cambiar expectativas y mundos, ¿verdad? Entonces, tanto el mundo exterior como el mundo interior se ha reconfigurado de muchas formas diferentes y diversas en los últimos años. Y por eso estoy trabajando mucho en eso y me tiene muy, muy contenta. Eva, y en este libro híbrido que tú llamas, ¿vas a ser tú la narradora del libro o hay otra? ¿Es autoficción? Es una excelente pregunta, Gaby. Fíjate que a mí me gustó muchísimo, desde la perspectiva personal, Ujú. me resonó mucho que la Annie no saliera premio Nobel de literatura.
y Ujú, considerar la autoficción es algo en lo que no me había atrevido, en lo que no había terminado de ujú, incursionar. Siento que es muy importante porque finalmente a través de la voz de una mujer podemos hablar muchas y podemos ujú, identificarnos muchas. ujú, Y no solo a nivel de mujeres, sino que distintas minorías, ¿verdad? ujú, Podemos hablar de las diversidades, podemos hablar de las geografías distintas, de los territorios diferentes. Eh, entonces, este proyecto de libro en el que estoy trabajando ahora, esta sexta guagua, ujú, viene con un planteamiento un poquito coral, pero ujú. con una marca muy, muy en primera persona y muy autoficcionado. Perfecto. Bien personal, sí, muy ¿Y personal. la poesía que se engrana en este libro fue escrita para el libro o son, tú recolectas lo escrito durante la pandemia, durante todos estos procesos de contingencia álgida política chilena, o tus relatos de maternidad, y los recolectas y los engranas en este libro, o cómo es el proceso? Yo creo que nos vamos a sentir los tres muy identificados acá, los que tenemos la maldición de la poesía soplándonos en Ujú, la nuca constantemente. Sabemos que uno no se sienta planificadamente a escribir poesía, ¿verdad? La poesía nos desborda, nos agarra, es un ventarrón que nos tira contra la muralla y necesitamos sacarlo de alguna manera porque si no nos empezamos a ahogar. Y con la multitud de emociones y de procesos complejos que vivimos como sociedad, desde los activismos también, ujú, eh, hubo muchos instantes en los que yo no tenía otra forma de desahogarme sino ujú, escribiendo poesía. Trataba de entender ujú, cuál era, dónde estábamos parados en este mundo tan apocalíptico en el que se me ocurrió quedar embarazada más encima, porque ujú. estábamos con el calentamiento global, la Sí. superpandemia, todos encerrados, con este permiso que le comentaba a Jorge previo a la entrevista, este permiso de salir 1 hora, 2 veces a la semana, a darnos una vuelta. Entonces nos Sí. arreglábamos mucho para salir al supermercado y tratábamos de hacer la vuelta larga, ir al Mm. supermercado que nos quedara más lejos para hacerlo lo más largo posible, ¿verdad? Eh, y pareciera que eso se nos olvida. Y Mm, es súper importante, y desde ahí saco mi beta periodística en el camino, guardar registro. La mm. importancia de generar registro y conciencia para que no se nos olvide, porque los pueblos que no tenemos memoria estamos condenados indefectiblemente a A la repetir los mismos repetición. errores. Ujú, Entonces, es importante hacer una reflexión en torno a diversas etapas y distintas facetas. El libro parte antes del estallido, parte antes de la pandemia, y termina hoy día, termina ahorita. Entonces hay un transitar bien interesante en distintas aristas y en distintos caminos. Y bien ahí, raro y dicotómico también. ahí súper, es medio bipolar todo, con mucho respeto a la gente bipolar. Por lo bajo Pero y por... claro, medio Oye, demencial. me parece súper interesante, perdona que te interrumpa, pero la verdad es que es una idea tan, para mí, urgente, que me veo en la necesidad de tener que interrumpirte porque quiero hacerte una pregunta. Yo afortunadamente, o gracias a Dios, no escribo poesía. Y sé que normalmente cuando llego a escribirla, no es porque yo esté intentando escribir poesía, no es por eso. Es porque es algo que me invade y viene de adentro. Es una voz de adentro que habla. Yo soy solamente el medio de eso. Y en este caso, creo que nosotros estamos un poco a merced, somos como esas hojitas secas que mueve el viento por las ceras y se las lleva, las arrastra. Porque ocurre que antes de la pandemia, ya que esto está tan en referencia de la pandemia y el estallido social, que es otro fenómeno que todavía hoy día nadie comprende, y sobre todo a partir de las últimas elecciones del domingo, todavía se ha vuelto más incomprensible el fenómeno del estallido social. Estaba uno en un escenario en donde estaba con actividades programadas fuera, estaba en un mundo en el que estaba actuando para espacios, lugares públicos que estaban repartidos por toda la ciudad, incluso fuera de Chile. Y viene la pandemia, de pronto, cae así inesperadamente la pandemia y nos encierra. Y todo ese escenario desaparece
y quedamos frente a un mundo en que estamos aislados, estamos muy en soledad, estamos de pronto mirándonos a nosotros mismos, nomás desaparecieron los espacios, desapareció la gente, desaparecieron las actividades, y de allí nace otra voz interior, cambia. O sea, uno no gobierna eso, ¿te fijas? Somos guiados por fuerzas que nosotros no controlamos. Y esa es una cuestión que cuesta mucho comprender porque uno dice, no, yo escribo de esto y resulta que me pregunto si habrías escrito lo mismo si no caes en la pandemia, digamos. ¿Habrías escrito lo mismo? Esa es una pregunta. Entonces, te pregunto a ti que tiene esta observación tan periodística también, que parece que es una dimensión tuya que tú trabajas, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama en ese registro? ¿Qué notas tú? ¿Habrías podido escribir esto que has escrito estando en pandemia si tu vida hubiera continuado el flujo normal que tenía, que traía hasta antes de la pandemia? Eh, la mujer que conversó contigo hace 4 años atrás, 3 años y medio atrás, definitivamente no es la misma mujer que está conversando contigo hoy día, Jorge. Perdón que me tercerice, ¿no es cierto? No, no, Así como perfecto, yo lo hablando en entiendo tercera muy persona. bien, lo entiendo muy bien. Pero, Descubrimos seres pero nuevos dentro nuestro a cada rato. Sí, definitivamente no es la misma mujer, no es la misma persona. eh, Porque este cuerpo cambió de muchísimas formas distintas. Este cuerpo sobrevivió distintas crisis en este camino y en este proceso, crisis externas y crisis interiores. Este cuerpo fue capaz de gestar vida en su interior y de sentirlo, lo que es una experiencia alucinante, pero maravilloso. Tienes habían un 10 hijo nuevo ahora, claro. habían 10.000 contagios diarios en algún minuto en nuestro país, Sí, nuevos, sí. cotidianos, y la cantidad de muertos se aceleraba, y yo estaba gestando vida adentro. Entonces, esta dicotomía externa tan potente también la estaba viviendo yo en mi interior. Eh, Tuve la fortuna de vivir un espacio sumamente protegido durante la pandemia. Estábamos, el que era mi pareja y hoy es mi marido, y yo, y este proyecto de guagüita que se estaba gestando en mi interior y que hoy día está en el jardín, eh, y nuestros gatos, y nadie más. Y en esa soledad que duró producto del embarazo, yo extendí el encierro muchísimo más de lo que se nos pedía como a nivel institucional, gubernamental, ¿verdad? Eh, este encierro fue más extendido para mí y por lo tanto estaba viviendo en una burbuja. Yo viví una burbuja muy contenida. Estaba yo adentro de una placenta, yo misma adentro de una placenta, gestando dentro de mí en otra placenta. Entonces, esta doble protección o esta doble maternidad, esta doble contención, generaba explosiones cada vez que prendía la televisión y veía que en Chile fuerzas de Estado, fuerzas de gobierno, le disparaba a niños del Sename en el sur, por ejemplo. Cosas que me volaban la cabeza, que Mm, encontraba demenciales, que había una manifestación en la plaza que está a la salida del metro Baquedano, que ya ni siquiera sabemos cómo se llama, porque se llamaba Plaza Italia, pero se sí. llamaba Baquedano, Cambió pero de resulta que nombre, después le cambió pusieron varias veces. dignidad, y ahora ya no sabemos cómo se llama. Y está difícil ponerle nombre hoy a la Plaza Dignidad, ¿no es cierto? Ya no, porque no sabemos cómo decir. Plaza Republicana, capaz que se llame en un tiempo más. No creo. Eh, Se va a llamar la Plaza de los Entes. Van a ser Tal entes. cual, de los zombies podría ser, Claro, sí. está bien. Una plaza, la plaza de los zombies. Y en esta plaza, cuando el tema del distanciamiento social estaba muy fuerte, el olor al isoform lo inundaba todo, eh, Carabineros de Chile agarra toda la prensa y mete a 30 personas adentro de una cuca, con todas las condiciones de hacinamiento, cuando estábamos Absolutamente incomprensible, claro. es demencial, es todo Sí. un proceso muy demencial. Entonces las reflexiones y el choque y el desnormalizar esto, porque hay un momento en el que uno cae en, bueno, y pasó esto de nuevo, bueno, y pasó esto otra vez. Eh, entonces hay caminos súper potentes que se contraponen. Y hay fuerzas que van por un lado y hay fuerzas que van para el otro. Hay preguntas sin respuesta y hay respuestas que no se piden, ¿verdad? Porque llegan solas.
Entonces, esa dinámica, un poco demencial y algo caótica, es lo que estoy tratando de hilvanar para poder mandárselo a la Lili lo antes Sí. posible. Un desafío grandote, pero hubiese sido imposible escribirlo antes de la pandemia. ¿Y Imposible. significará eso que en algún sentido tú consideras que tu poesía ha evolucionado de algún modo, ha madurado de algún modo, se ha vuelto más profunda de alguna manera? Yo debo confesarte, Jorge, que mi primera etapa poética me da una plancha del terror, pero Pero uno me tiene que hacer el avergüenza. camino, todos tenemos que hacer el camino. Me Sí. viene un pudor cuando la leo y digo, ay, pero cómo se nota que era más chiquitita, ay, pero Oye, cómo se nota, pero cómo se nota, pero este camino, pero cómo se me ocurrió publicar esto, en qué estaba pensando. Y bueno, hay nada, muchos lo, escritores que ordenan retirar las primeras obras de sus obras completas. Saquen los primeros trabajos que por queden. favor, lo primerito, obviémoslo. Pero un camino que Eh, uno tiene que hacer, el camino del recorrido del aprendizaje, digamos, también, ¿no? No, a mí me viene la Edith Piaf que llevo adentro y no me arrepiento de nada, Nada, ¿no? porque claramente sin esas primeras experimentaciones, sin esos primeros caminos de Potrillo recién aprendiendo a andar, no estaríamos parados donde estamos parados hoy día. Exacto. Entonces sí, pero es muy distinta mi poesía inicial, que es muy autorreferencial, pero desde las emociones desbordadas. De Sí, hecho, mi primer libro se llama Poemario Capital y sí. hablamos de los pecados capitales y de las virtudes capitales, pero muy desde los despechos emocionales y los desbordes. Intensidad, tiene intensidad emocional, Muy claro. intenso, muy intenso. Y Sí. claro, mi poesía ha girado a otros caminos ¿Se ha vuelto en alguna parte más reflexiva también? harto más, Sí. harto más. Sí, harto más. Porque siento que hoy día tengo mucho menos seguridad que la que tenía a los 30, ponte tú. A mí me parece Tengo fantástico 44 eso. y sí, Caminar es dudar, así que está mientras perfecto, más camino, menos sé. claro. Es mi única certeza. Eva, y tú decías que te daba pudor la autoficción en un comienzo. ¿Por qué te daba pudor? ¿Qué es lo que te Eh, daba pudor de la autoficción? Mira, en términos generales, Gaby, yo Ujú. soy una persona bien poco pudorosa, debo reconocer, porque soy una persona muy extrovertida, soy hipertímica, entonces ando como pasar revoluciones todo el tiempo. eh, y sin embargo, escribir eh, la verdad, no sublimar, sino que Ujú. escribir realmente qué es lo que me ocurre, es exponer a lo público mi aspecto más privado. Entonces, hacer autoficción es el camino que me permite transicionar entre mostrar lo personal, transversalizando y despersonalizando a la vez. Porque entiendo que lo que me ocurrió en pandemia no me ocurrió solo a mí, sino que le ocurrió a muchas personas. Lo que me ocurrió en el estallido social no me ocurrió solo a mí, sino que le ocurrió a las millones de personas que nos juntábamos alrededor en ese entonces, Plaza Dignidad, hoy día Plaza de los Zombies, ¿verdad? Entonces, no fui la única y tengo la certeza de que no soy la única, no soy la única que ha transitado por dinámicas depresivas, no soy la única, de hecho, del 5 al 10% de la población mundial ha vivido depresión en algún momento de la vida. Y claro, cuando uno proyecta una imagen muy exitosa, vivir depresión, toda la gente te mira con cara de, pero ¿de qué vas a estar deprimida tú si lo tienes todo? Y ahí está la culpa, una culpa muy asociada a lo femenino, ¿verdad? Es como si en realidad lo tengo todo, yo voy a estar deprimida yo. Y entonces, ¿por qué me siento así? ¿Verdad? Mm. Eh, y uno empieza a mirar con los lentes de la depresión, uno mira de manera muy diferente, muy diferente. Absolutamente. Entonces hay distintos estadios distintos estadios emocionales y distintos estadios de conciencia en este proyecto que estoy escribiendo. Y por eso me daba susto la autoficción, porque sentía que era exponer mucho, sobre todo eh, hoy día que tengo que proteger mucho mi espacio interior Ujú. porque tengo una guagua pequeña. Tengo una hija de 2 años, 3 meses. Y Entonces, seguramente lo que escribiste en ese minuto, al calor de las emociones, al calor de la situación,
visto desde el punto de vista hoy también es distinto, ¿verdad? O sea, mucho. por ahí la ficción también, que uno se da cuenta que uno también ficciona sobre lo propio, que nunca es tan propio al final, finalmente. Nunca es tan Exacto. verdad, Por, nunca... es que sobre todo en poesía, cuando uno explota desde el flujo de las emociones, puedes estar agonizando una noche a las 3 de la mañana con un insomnio horrible porque las emociones te tienen sobrepasada hasta más arriba de la coronilla y al día siguiente te despertaste, leíste lo que escribiste y dices, ay hija, pero ¿cómo tanto? Si hoy día no me siento así, ¿verdad? Claro. Entonces uno va moderando, uno aprende a templar, pero sin embargo es importante reconocer y validar la diversidad de las emociones y las intensidades que uno va transitando. Ujú, Porque estamos metidos en una sociedad muy exitista, muy exitista, ujú, en la que tenemos que estar siempre bien, tenemos que estar siempre contentos, ujú, contentas y contentes, ¿verdad? Tenemos que vivir siempre con una imagen de disposición, de proactividad, de movimiento, y si uno baja un poco las revoluciones, la gente te mira con cara de, bueno, pero ¿qué es lo que te pasó? Y uno tiene que darse permiso. Uno debe darse el permiso de vivir las distintas etapas y las distintas emocionalidades que uno va atravesando. claro, Eso y es parte, desprivatizarlas también, tal vez desprivatizar también todos estos pudores, todas estas inseguridades, todo esto, porque finalmente sirve para construir diálogo, para visibilizar las fragilidades y por tanto las diversidades humanas, pues. O sea, es un eso es poco, lo que nos hace personas finalmente. pienso por ejemplo en, no sé, pueden leer la poesía más radicalizada o más feminista de la Alfonsina Storni. Si la Ujú, Alfonsina Storni no se hubiese atrevido a escribir La Loba, no hubiésemos, eh, las feministas de hoy, digamos, no hubiésemos podido identificarnos y deleitarnos con ese poema, que es mm, tan potente, que es tan de la llaga y de la rabia, de cómo me separo del rebaño, ¿verdad? Y cómo avanzo igual. Eh, pero es necesario que alguien lo escriba para mm, yo leerlo, contemplarlo y verme allí. Entonces, siento que es muy potente hacer ese ejercicio. Y yo he ido descartando y desarmando tabúes en el camino del proceso de mi literatura. Precisamente por eso el libro anterior, que es el cuento con el que partimos, Sorry, es uno de los cuentos que está en Cuando el ángel pase lista. ujú, Ese ya está en librerías, de hecho ujú, sacamos una segunda ujú, edición, nos ha ido súper bien y es un libro muy cuidado y muy bonito. Eh, pero ese es mi primer libro de narrativa y de narrativa de ficción, porque yo no me atrevía a escribir cuentos tampoco, le tenía susto a los cuentos, sigo teniéndole susto hoy día a la novela. Ponte tú. La novela todavía me sigue asustando, la miro con cara de no, cuando sea más grande, capaz que me anime a escribir eso. ¿Por qué te asusta la novela, Agui? Porque siento que la novela tiene un corpus que es mucho más robusto y que tiene que aprender o sea, el desafío personal, siendo una ávida lectora de novelas y de cuentos, es contar una historia que no se desgrane en el camino, sino que sea lo suficientemente contenida sin hacer que el lector pierda el interés o devanee o se vaya Ujú, en otros hilvanes, ¿verdad? Mi ambición siempre, y eso se demuestra en mis cuentos, es contar una historia redondita que se justifique por sí sola y por sí misma. Entonces, ujú, tengo esta maña muy de los finales cerrados, ¿verdad? De los finales con un giro y que te lleven a una explicación final y global eh, de cada uno de los tópicos que se van desarrollando en cada uno de los cuentos. ujú. Pero por eso me da susto la novela. Todavía. No significa que no me vaya a atrever en el camino, pero la Emma tiene que estar más grande para poder tirarme con una ¿Y novela. fantaseas con alguna novela Pero tuya, así propia? como novela mía para adelante, Ujú, yo tuve el honor hace como 13 años atrás, ponte tú, de compartir mucho rato y muchas instancias bonitas y enriquecedoras con doña Isabel Allende. Y la Isabel Allende suele decir que la gran receta para escribir, para sentarse a escribir, es no inventar el hilo negro, porque ¿para qué? Si el hilo negro ya está inventado,
Y las grandes historias están cuando uno gira y empieza a mirar su familia y su camino hacia atrás. Ujú, Entonces, cada vez que yo me planteo la posibilidad o ujú. en la fantasía de escribir una novela, miro y me asombro respecto de la historia familiar. Que además, como mis padres son divorciados, tengo historias muy ricas y muy distintas por cada uno de los lados. Mm. Por ahí va. Jorge, que yo tengo Sí, muchas preguntas, dime, dime. entonces si no voy a acaparar esta entrevista. Me parece muy bien porque yo creo que tú tienes más que conversar con ella que yo, te lo digo en serio. Jorge está Y desapareciendo espero, de cámara. bueno, eso es Ahí algo que ocurre, esto yo tiendo a desaparecer, tengo una condición fantasma que tengo. Habito mis cuentos como un fantasma, bueno, soy una voz que nadie percibe. Me parece muy interesante lo que comentas, ella, porque veo yo que oscila un poco entre dos tipos de preocupaciones. La voz, yo diría la voz lírica, la voz del poeta, es como hablar mucho de zonas que son muy íntimas, muy cercanas, digamos, y que están muy ligadas a la emoción, porque el cerebro funciona mal, la parte cerebral y racional funciona mal en la narrativa. También se trata de transmitir una emoción, pero hay que hacer una construcción que de algún modo tienes que tomar distancia. Tienes que tomar distancia porque tienes que construir espacios, tienes que pensar en psicologías de personaje, en conductas, en actitudes. Mientras que la voz poética fluye, ¿no? Viene, es como dada, ¿no? Pero es un buen testimonio, es como un buen termómetro de aquellos estados de ánimo que te van haciendo evolucionar a ti como persona. Yo creo que eso es finalmente el gran valor de la literatura, el ver desde lo que vas dejando escrito, de aquello, desde lo escrito, ver cómo ha ido evolucionando tu vida, digamos. Entonces, en este sentido, hay algo fantástico entre ver el niñito que era o la niñita que eras a los 15, a los 17 y en la persona que te vas convirtiendo en la medida que te metes con los grandes dramas, ¿no? Descubrirse uno y descubrir al otro. Eso que se llama el otro. Y de repente también es tan complejo como puede ser uno, digamos. Entonces yo quisiera pedirte en este minuto, si tú tendrías la amabilidad de leernos algunos de esos poemas que están esperando ser editados en la pero editorial. cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? Porque nace la inquietud de lo que estás diciendo. Me despierta a mí un apetito por saber cómo y Voy a apagar, por mira, qué. hagamos algo. Voy a apagar la cámara para ir a Ah, ¿cómo buscarlos. no? Ya, Los tengo Sí, impresos y desordenados ya. y voy a hacer, la Lili me va a matar. Ya, con esto la Lili No, me pero mata. no reveles mucho, habla del contenido nomás, sin contar Un demasiado del poquitito. entorno. Ya, los Claro, voy a dejar conversando, espérenme un 5 segundos, segundito. vuelvo a leer. Sí, yo mientras voy a mostrar este libro, que es ya, el último sí. libro que publicó Eva, ¿Tú que lo se has estado llama leyendo? Cuando ¿Has el ángel tenido? pasa Sí, lista. tú lo Sí, has lo estaba tenido. leyendo. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo te ha Me ha parecido? parecido muy bueno. Son relatos. Eva tiene esta cualidad que la vemos conversando también, cuando conversamos con ella, que es esta cercanía. Tiene esta capacidad de expresar cotidianidad de una manera muy cálida, que se desliza con facilidad, que todas las historias terminan pareciendo propias de alguna manera. Permite adueñarse de los espacios Es y las vivencias próxima, de los personajes. claro. Sí, bueno, y este libro lo pueden encontrar en Queleo Forestal y en otras librerías que Eva nos va a contar. Y el formato es muy amable. Eva decía que es ideal para leerlo en el metro y es verdad. Para las esperas, es un muy buen. Hay muchos personajes femeninos, entonces también puede ser interesante para regalarlo para el Día de la Madre también. Eva, estoy mostrando tu libro. Mi ¿Dónde guagua dónde se puede encontrar? Yo dije la ah, que leo se- en Forestal. ¿Dónde más? está en la que leo 40, está en la que leo Tobalaba, está, por supuesto, en la Casa de los Amigos de la que leo Forestal, y también se puede encontrar en la página web de Ediciones del Gato y con despacho a todo Chile. Así que Perfecto. eso es bueno porque uno lo compra online y te llega, si estás en Arica, te llega a todo Chile nomás, eso sí, ¿ah? Todavía. Estamos ahí a la espera, ahí, para ver hacia el resto del mundo.
Ya, les voy a leer un poema que es un poquito transgresor por esta cosa de Adelante, lo íntimo, ¿no es cierto? adelante. Se llama menstruación. Esta sangre me Espero que no desborda. vaya a revelar algo muy íntimo. No, 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 no. Es algo que nos pasa a todas las mujeres, así que de íntimo no tiene Es nada, que porque es normal, completamente digamos, es algo bastante es, normal, así como es respirar. muy normal. Claro, Y debiéramos normalizarlo aún más todavía, ¿verdad? exacto. Esto de las sangres celestes que salen en los comerciales, increíble. Después uno mira y dice, ¿qué pasó? Que yo no estoy sangrando celeste. En fin, Es la sangre azul, es que todos queremos ser así la es nobleza. la realeza, la realeza. Claro, exacto. Menstruación. Esta sangre me desborda y me adolece. Río de magma, contracción de vida. Rayos de sol entre mis piernas que fluyen desde la vertiente origen. Ramillete de copihue, canasto robusto de manzanas, cuna sin usar, manto sagrado. Explosión, orgasmo, agonía. Ciclo de una espera de hembra irresoluta que aguarda el espasmo tibio para volver su vientre valle. Vacío existencial que se desfonda, pues se vuelve agua la esperanza. Cada roca que se arranca a borbotones perpetúa el síndrome de este nido vacío. Y me duele como el ocaso, como el reloj, como la muerte. Fantástico, me parece a mí. ¿Podemos Ahí, ahí, escuchar ahí. esto? Desgraciadamente es una experiencia a la que yo solo me puedo aproximar intelectualmente, ¿te fijas? Pero el solo hecho de que tú seas capaz de plantear ese desafío desde el lenguaje, que es algo que codificamos racionalmente, te obliga a imaginar qué es esa experiencia, qué es la experiencia. Y es muy importante que eso también sea leído por los hombres. Así que Es que te felicito. necesitamos, muchas gracias, Jorge, necesitamos plantearnos una humanidad toda más complementada entre sí, más Más compenetrada complementar, pero entre también sí, hay que intentar hay que hacer el esfuerzo por entender al otro. por Si no, supuesto. no todos somos nosotros, cada uno, digamos, que creemos que todo el universo y la vida es uno solo, digamos. Y somos parte del otro, somos parte del otro. Eva, Así Eso es. hace el lenguaje poético, te aproxima a una experiencia interior fuerte. Eva, ¿y trabajas más en textos que tienen que ver con cosas orgánicas como, del cuerpo? No, no, no mucho. Pasó Ya, que ahí estaba sumida en una etapa muy oscura, porque me vino la crisis de la mediana edad. Voy a contextualizar un poco lo que acabo de leer ujú, y con mi pareja habíamos tratado mucho tiempo de ser padres. ya, Y hubo un minuto en el que yo decidí hacer el duelo y desprenderme de la idea de la maternidad. mm, Eh, y esto fue justo en el periodo en el que escribí esto, ¿verdad? Así, diciendo que, bueno, otra vez estoy mm, deshaciéndome de este nido que no será, y qué dolor, ¿verdad? Qué dolor, y adaptarme un poco a la idea. Y sin embargo, las vueltas de la vida ya sabemos, pues tiene 2 años, 3 meses y anda en el jardín. No, sí, justo cuando yo dije, ya, está bien, no voy a ser madre, me voy a dedicar a las clases, está todo súper bien, nos vamos a dedicar a viajar y a seguir juntos este camino solo de a dos por la vida y de pronto apadrinaremos a alguien que lo necesite, porque hay tantas maneras de entregar amor en el planeta, no solamente a través de la biología. Y una vez que me reconcilié con eso y empecé a tomarme muy en serio mi trabajo como escritora y me empezó a ir bien con el Insolentes y empecé a trabajar y a pensar otras cosas, aparece la guagua y nos desfigura todo y nos renace todo también. Es lo lindo de la vida igual, que cuando uno jura que vamos derechito hacia allá, te agarra y te cambia el giro y te lleva para otro lado. Por eso yo tengo esa la vida pregunta, misma. ¿cuál es la fuerza que nosotros controlamos? ¿Cuál es? Ni una, Tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos planes y resulta que nada de eso ocurre. No, nada. en el camino, a medida que van ocurriendo cosas, uno va para otro lado, se va moviendo por otras direcciones. Lo único que podemos hacer, Jorge, frente a eso, es tratar de mantenernos conscientes de ese descontrol.
Porque la palabra control, en lo personal, porque esto de verdad es muy personal, me parece una palabra muy fascista, porque Sí, esta cosa así lo como, es. oh, ¿verdad? Como a la fuerza, como Es que impuesta. eso es la idea que tiene nuestra civilización a partir del siglo de las luces, de que la razón se va a hacer cargo de nuestras vidas y que somos capaces de planificar lo que viene. Esa idea es corrosiva, digamos, porque, bueno, Maturana lo dice. En realidad nosotros somos seres emocionales, que tenemos un cerebro que es como un instrumento que usamos como un martillo, nada más, no es la esencia. Como mucho podemos encauzar un poquitito, Claro, ¿ah? Vamos claro, adquiriendo herramientas en el camino para tener la capacidad de marcar límites, por sí, ejemplo, que eso es algo que uno va aprendiendo a lo largo de claro los que años, sí, ¿ah? claro que sí. Y menos mal que lo aprendemos, pero cuando tenemos 10 años la capacidad de marcar límites es nula. Yo agradezco al universo o al nombre que ustedes le quieran poner el hecho de que la casa de mis padres, mire la ridiculez que voy a decir, eh, que la casa de mis padres se incendió cuando yo tenía unos 20 años, un poquito menos tal vez, y se incendió. Y eso marcó, no solo en mí, sino que en toda mi familia, un sentido de impermanencia muy potente Mm. y una urgencia de vida muy potente. Entonces, esa ropa de gala que estaba guardada, porque algún día lo voy a ocupar, esa vajilla fina que estaba guardada solo para ocasiones especiales, la ocasión especial es hoy día y es ahora, pero no tenemos idea qué es lo que va a pasar mañana. Es verdad. Esa hibridez, ¿verdad? Porque al final, finalmente se te iba a preguntar, ¿tú sientes que este texto híbrido que estás haciendo tiene que ver con la maternidad también? Yo creo que cuando uno es madre, te entregan el título metafórico de mamá, y además te entregan el título de malabarista. Ujú, Así, sí. dos, al tiro, así, en Ujú, simultáneo, ¿verdad? Y nuestro cerebro y nuestro cuerpo nunca vuelve a ser el mismo. Nunca ujú, vuelve a ser el mismo porque uno escucha llorar a la hija, tenga la edad que tenga, y tu cuerpo reacciona. Es un tema ujú, fisiológico muy potente que no se puede controlar. Yo me pongo a sudar cada vez que escucho a mi hija llorar, sea por el motivo que sea, pero sudo de pies a cabeza. Yo antes no sudaba jamás. Y ahora sudo de pies a cabeza porque mi cuerpo se estresa muchísimo cada vez que la escucha yo. Pero también mi cerebro cambia, y si estoy en una reunión de trabajo y la emita está a la altura de mi oído en alguna distancia cercana, y la emita grita, mi cerebro no es capaz de mantenerse concentrada en la reunión. Y sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por seguir funcionando, porque este mundo demencial hace que las mujeres, además de ser madres, seamos profesionales, igual de profesionales como éramos antes de la maternidad, y tenemos que seguir siendo, si abrazábamos causas, tenemos que seguir abrazando esas mismas causas, y todo esto detonó en un ámbito muy personal, detonó en un burnout horrible que me vino en febrero de este año. Y es porque yo quise seguir haciendo malabares con 15 pelotitas al mismo tiempo, y la verdad es que hoy día tengo que hacer malabares con 4 pelotitas al mismo tiempo, no con 15, ¿verdad? ujú. Entonces tuve que soltar, y uno aprende a distinguir y a separar un poquito las aguas. Y en términos de la escritura eso se ve reflejado, sin duda. Por supuesto, por supuesto. O sea, eh, parte de esta hibridación, y fíjate que lo conversaba con otro escritor, con Alberto Cesereu, eh, siento un poco que la hibridación tiene que ver con la identidad cultural de toda América Latina, y que ya está bueno que como que nos da por encasillar, porque esto es algo muy propio de la ilustración, que era lo que decía Jorge, ¿verdad? Esto de la razón y de la tipificación y la metodología. Entonces, poesía es poesía y tiene que tener métrica y tiene que tener este sentido y todo. Y como mucho, salen algunos un poco más originales que se arrancan del canon, y sale la antipoesía, por ejemplo. Eh, y después la novela, que puede ser una novela más corta, más larga, con distintas temáticas, pero siempre desde el rango de la novela. Y cuando uno no escribe nada que se encasille en ninguno de estos elementos, caemos en este universo gigante de la hibridación. Y la hibridación no va todo porque la hibridación es muy madre, finalmente. Sí, Y eso es por lo que... eso es muy América también, ¿verdad? Claro.
porque es diversa, porque es dispersa, porque es disgregada y sin embargo es armónica. Tiene esta necesidad de sobrevivir igual. Y tiene una emergencia también, como de ir solucionando en la emergencia, ¿verdad? O sea, si hay alguien Entonces, solucionador en la existencia de cada uno mm, de nosotros, esa es nuestra madre, no hay sí, nada que hacer. Si hay alguien que sabe dónde están las cosas en un hogar, esa es la madre. Si hay alguien que entiende cómo manejar los pequeñitos detalles domésticos de un hogar, es la madre. Y esto no es un estereotipo de género, es un estereotipo de rol, mm, finalmente. Y ojo, que se le sí, carga harto la mata a las madres desde ese rol. Ojo con eso. mucho, muchísimo. Mucho, uy, mucho, 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 mucho. Al puertas al Día de las Madres, a propósito. Muy ideal, muy, Muy ideal, muy acorde muy, muy a la acorde. contingencia. Jorge, ¿tú quieres preguntarle algo a Eva? Ya estamos como terminando casi el Nos programa. estamos acercando al fin de hoy, pero realmente muy interesante esta conversación y surgen variantes que son... Yo recuerdo en mi vida haber entrado a casas de hombres que vivían solos muchas veces y de manera inesperada. ¿Sí? No que están esperando que uno llegue, sino que uno llegue y golpea la puerta. Y entra y hay unas rumas de platos sucios en la cocina así de kilométrica, camas deshechas, ropa repartida por cualquier lado, en el suelo, en la silla, encima de los escritorios. Y he entrado a casas de mujeres también a lo largo de mi vida y nunca he encontrado algo parecido. Nunca. Siempre hay, digamos, un orden, hay un cierto orden. No voy a decir que es perfecto, pero hay un cierto orden. Hay una forma de funcionar que yo diría que es distinta. ¿Eh? Hay una forma de funcionar que es distinta y no sé si es solamente cultural, tiene que haber algo en el ADN también, ¿no? Tiene que haber algo que va más, de más profundo, digamos, en esta O sea, manera de yo adecuar. creo que es más cultural. Yo lo veo en mi hija, por lo menos, que ya son otra generación radicalmente distinta a la de una. Y en mi caso, por ejemplo, mi hijo es el más ordenado y metódico, el más preocupado, el que se despierta antes y tiene todo organizado, y eso que es un loco, pero tiene todo organizado. Y mis niñas tienen todo un desastre, son como demonio Tasmania, y todo, y yo le digo ordena, y me dice, mamá, es mi espacio. Yo veo cómo funciona. Bien, Bueno, me Y ya, pues, parece excelente. eh, bueno, claro, y entonces hay normas básicas, ¿no? Pero claro, ellas vienen deconstruidas, no tienen un relato que tengan que funcionar de cierto modo, ¿verdad? Entonces yo creo que es cool, finalmente, en lo que yo veo, y lo veo con las hijas de amigas, que ya son otras generaciones muy distintas a la de mí, y todas se está replicando un poco ese modelo, que es los... súper cultural. Sí, Es sí, súper, súper cultural. Yo lo veo en mis hermanas y mi hermano, eh, y en cómo mi hermano no se metía a la cocina. Y hoy día mi hermano vive solo y trata de hacer malabares un poco con su casa y cada cierto rato dice, claro, esto es culpa de ustedes, que nunca me enseñaron a ordenar. Y bueno, es que mi mamá decía, no, pero es que ¿cómo? ¿Ah? mm, Eh, y en contrapartida, veo a mis hermanas con esta necesidad de armonizar sus espacios, con mm, esta necesidad de tal vez no Chuli, mantener la casa brillante e impoluta, pero sí mantener cierto nivel de armonía de claro. tránsito. Y a mí me de pasa hoy energía día, positiva que actúen ahí. Oye, te quiero pedir, por favor, que a modo de despedida tú nos pudieras leer un poema, porque ya estamos llegando a la hora en que vamos a tener que irnos. ya, Debe déjenme ser un apagar momento 5 segundos. doloroso. Ya. Voy a sacar, voy a sacar, no voy a leer nada nuevo, Pero voy no a ha buscar revelado mucho, no ha entre revelado mucho, te lo digo, ha hecho un buen anuncio de lo que viene, pero sin revelar demasiado. está bien, pues si es parte, no puedo hacer más. No puedo Claro, hacer más porque tengo la espada de Damocles encima de mi sí. cabeza, así que no puedo más. Ujú. Espérenme 5 segundos de nuevo y vuelvo al tiro al tiro. Eso es. ¿Y tú tienes preparado algo para publicar pronto, Gabriela? Sí, Aprovecho de entrevistarte a ti porque sabemos muy poco de tu vida.
Sí, sí, estoy trabajando en un libro. Igual Que, mi experiencia con la poesía no es tan, la poesía a mí me parece que tiene todo este desborde emocional, pero yo igual trabajo con proyectos poéticos. Ocupo, eh, configuro, trato de construir ciertas cosas. Entonces, trabajo desde otro lugar. Puede ser porque me aboco fundamentalmente a la poesía. Entonces, trato de salir, o sea, salgo del en el fondo de la poesía confesional para, para explorar otros territorios también. Me interesa también de la poesía de las ideas, para tratar de darle vuelta. Para mí la poesía sí parte de mí en el sentido de que son mis inquietudes las que quiero abordar, ¿verdad? Y son pulsiones, pero trato de generar mapas de sentido o resolver ciertas cosas por medio de la poesía. Entonces, claro, interesantísimo. Vamos a agendar un programa contigo. Mira, nos estábamos yendo hoy. La sí, poesía de Gabriela es increíble. Pilucha es una cosa, pero que desgarra por todos lados. claro, Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Gracias. me parece muy bien. Oye, ¿tú podrías entonces compartirnos un poema o no sé, algo que tengas, algo que te parezca que puedes leer? Es que saqué este, que es Ya, el más antiguo de los antiguos. poemario Para que le Un capital. damos poemario, pudor, un que le poemario damos capital. pudor. Sí, el del pudor completo. Ya, pero es que este en particular que les voy a leer es uno de los que me da menos pudor. ¿Por Ya. qué? Porque este tiene una historia bonita. A raíz de este poema llegó a los oídos de la directora del coro Alumni UC en la época en la que ella estaba armando o configurando un proyecto muy lindo que combinaba eh, música poética latinoamericana con poesía contemporánea. Ah, qué bonito. Entonces, eh, en este CD que se hizo, que de hecho está guardado por ahí, porque yo tengo mi copia con mucho cariño, ahí la guardo como un tesorito, en este CD salgo teloneando ni más ni menos que a la Violeta Parra, Ah, con la qué bien. jardinera. Sí, Entonces, si salgo teloneando a la Violeta Parra, no puedo tener pudor con este Ah. poema. Este poema se llama Mundo Ideal y dice así: en un mundo ideal no existen las distancias ni la ausencia. El tiempo se queda en un refrigerador junto al fragor de una copa y la nostalgia duerme la siesta bajo un sauce. En un mundo ideal, un zapallo gigante nos sirve de casa y tenemos un jardín tan grande como el planeta. En un mundo ideal, la quebrada del ají es nuestro patio trasero y la tierra regala al día siguiente lo que plantamos la noche anterior. En un mundo ideal no hay pasajes, ni despedidas, ni esperas, ni camas frías. En un mundo ideal no hay ni una lágrima, solo la lluvia. El sol se queda pegado, eterno, en un atardecer multicolor, y en un medio cielo la luna ilumina todo, inventando senderos de plata. En un mundo ideal hay vertientes de vino y hamacas de dos plazas. Nunca hace demasiado frío y el calor no sofoca ni separa. En un mundo ideal siempre hay cigarros y café. Los muros no tienen relojes ni calendarios, sino cuadros vivos y ventanas, tantas ventanas. En un mundo ideal cabemos solo nosotros y toda la alegría de sabernos por fin frente a frente. bravo. Tenemos un poema para cerrar. Bueno, ahora vamos a dejar a Gabriela con la palabra para que ella diga una palabra, algo de cierre, una imagen de cierre. Bueno, más que nada, más que todo, es agradecer, iba a decir abrazar, no podemos, pero agradecer a Ahí Eva va. Mm. por su tiempo. Y quería que nos contaras dónde las personas te pueden seguir para que vayan estando al día con tus trabajos, con lo que vas publicando, porque Eva también está en varios conversatorios, siempre está participando, es bien activista en el tema de trasladar la literatura de la página a las relaciones, ¿verdad?
Hay que trabajar harto eso, Ujú. porque Sí. siento que si nos quedamos como en las élites Ujú. intelectuales y nada más que en eso, y no bajamos a los territorios, pasan las cosas como las que pasaron el Exactamente. domingo pasado, ¿verdad? Exactamente, Entonces, hacer que la literatura tenga calle. exacto, necesitamos bajar de este pedestal imaginario tan tóxico en el que nos hemos Mm. subido solos más encima y solas, y necesitamos bajar y aterrizar y caminar ahí. De hecho, les quiero contar ahí como avance, suavecito antes de terminar, que Ujú. para el Día del Padre, el domingo, creo que es el 18 de junio, vamos a estar en la Furia del Libro con un conversatorio en una mesa que tengo el honor de moderar y que está organizado por Editorial CESOC, coordinado por ellos, pero somos puras mujeres y estoy moderando yo y va a estar Pía Barros, Carmen Berenguer, Andrea Jeftanovich y Alejandra Matus conversando sobre cómo leemos hoy este medio siglo después del golpe de Estado. Así que dejo a toda la gente súper invitada Temazo. por ahí, porque sí, es un muy buen tema y las interpeladas a esta conversación va a estar muy bueno eso, va a estar Sí, muy, muy bueno. sí. Eso, quería dejar a la gente invitada a eso, va a estar al mediodía de ese domingo. Súper buen Perfecto. panorama para el Día del Padre, además, ir a darse una vuelta para allá. Y a mí seguirme pueden, por supuesto, en Instagram, estoy en Twitter. En Instagram y en Twitter estoy como @mayenchu. Mi segundo nombre es Mayen, es un nombre mapuche que significa niña mimada. Y yo fui hija única los primeros 8 años de mi vida, entonces me lo tomé muy en serio. Y Mayenchu era como me decía mi abuelo, así que si me buscan me pueden Mm. encontrar en las redes sociales sí o sí. Genial, Emma, muchas gracias. Muchas Un gracias. gusto, Eva. Que estén muy bien y Gracias que a te vaya muy ustedes. bien en todas las actividades. Estaremos Eso atentos, esperamos. Y espero que nos veamos pronto en la SECH o en otros espacios. donde sea. Claro. Chao. Que estén bien, chao.